El siguiente relato fue grabado el 7 de enero del año 2024. La Legión del Rubí. El 4 de diciembre de 1936 nació en Carrizo Leandra Rodríguez, hija de Consuelo Beltrán y Nicolás Rodríguez. Vivían en una diminuta construcción de adobe, erigida al pie de una loma. Su vida era miserable. Algunos días comían únicamente tortillas con té de hojas de limón. Tales condiciones habían llevado a Consuelo a concebir un rencor inconmensurable contra Nicolás y toda la humanidad en sí. Un rencor pernicioso, pues más bien era avidez, un vacío que ella llenaba lentamente con el placer que parecía causarle hacer daño a cualquier persona. Con toda seguridad le irritaba más el que Nicolás pareciera ser inmune a todas las tribulaciones económicas en las que constantemente estaban inmersos. Inmune pero no indolente, pues nunca dejaba de buscar la forma de ganar dinero, por lo cual estaba fuera de la miserable casita la mayor parte del día. Aun con tales carencias, con todas las disputas que su mujer insistía en sostener, y con toda la hostilidad de que inevitablemente se impregnaba el hogar a su llegada en las noches, y a pesar de la tristeza que tales cosas ya le habían causado, Nicolás se empeñaba en mantener una actitud alegre, riéndose de todo lo que podía e intentando hacer reír a cada momento. El 7 de abril de 1940 nacieron Irma y Magdalena. Para este tiempo Consuelo ya obligaba a Leandra, de solo 4 años, a pedir limosna en las calles del pueblo, del cual vivían cerca. Las condiciones en las que vivían no habían mejorado. El odio de Consuelo se hacía más intenso y también su malicia, y la alegría de Nicolás se deterioraba. El rencor hacia Leandra, reprimido durante mucho tiempo, se empezaba a hacer notorio. La atmósfera en su casa se hizo algo verdaderamente insufrible. Leandra fue obligada a cargar con las gemelas desde que éstas cumplieron 3 años. Su madre las utilizaba como máquinas limosneras. Su padre había perdido todo anhelo por tener una vida mejor y se ausentaba de la casa no tanto para ganar dinero como para huir de aquella angustia. Le temía a Consuelo. Una ocasión llegó después de la medianoche. Se había tardado 4 horas más de lo que acostumbraba. Estaba ebrio. Consuelo comenzó a gritarle furiosamente apenas lo vio entrar. Él no hizo caso. Esto hizo que la ira de Consuelo se intensificara. Se sirvió agua y se dirigía hacia la cama para dormir, cuando fue golpeado en la nuca con una cuchara que Consuelo, ofuscada, le había arrojado. Este golpe hizo brotar una fatal ira etílica. Nicolás golpeó a Consuelo hasta dejarla inconsciente. Cuando llegó la noche siguiente, todavía consternado por lo que había hecho, las niñas no estaban. Consuelo dijo que se habían ido al pueblo como todos los días y no habían regresado. Su preocupación parecía falsa. Las niñas no regresaron. Fueron a buscarlas por muchos lugares y jamás dieron con ellas. Consuelo no le dijo la verdad hasta que el tercer día de que habían desaparecido, Nicolás, seguro de que le mentía al decir que nada sabía, estaba a punto de golpearla de nuevo. Ella las llevó esa mañana, en cuanto él salió, a un punto muy alejado sobre la carretera y ahí las abandonó. La ira que esto en él produjo fue tal que en el instante tomó un cuchillo y le rasgó el cuello, asesinándola. Unos minutos después, sumamente aturdido, deslizó el cuchillo por su cuello. Pero ellas no habían muerto. Leandra, con los 9 años que tenía, se había hecho de suficiente astucia como para sobrevivir sin sus padres, y con sus hermanas vivieron en inanición en las calles del pueblo al que habían llegado por más de 6 semanas, hasta que un hombre las llevó a un orfanato. Cuando la recibieron, la pequeña Irma tenía pulmonía. No lograron salvarla. Aunque ahí para nada fueron felices, Leandra y Magdalena por lo menos tenían comida y medicina cuando llegaban a enfermarse. Pero antes de cumplir los 18 años, Leandra se sentía harta de este lugar y logró escapar, llevándose consigo a Magdalena. Llegaron a Simpan. Leandra consiguió un trabajo como mesera en un bar. Le expuso su situación al dueño y éste accedió a dejarlas dormir ahí. Ellas se encargarían además de limpiar el lugar. Magdalena ayudaría en la cocina. De su sueldo comprarían su comida.
Bondadosamente no les cobraría renta por dormir ahí. Así vivieron durante 2 años. Leandra se casó con un tipo que frecuentaba el bar. Él tenía 30 años. Magdalena viviría con ellos. Así llegaron algunos años de tranquilidad a ellas. Leandra dio a luz a Daniel. Magdalena siguió trabajando en el bar. Román se negó a que Leandra siguiera trabajando. Él continuó frecuentando el bar. Daniel no cumplía aún el año de edad cuando una madrugada llegó su padre desangrándose por una prolongada y profunda llaga en el abdomen. Se había resistido a un asalto cuando regresaba caminando a su casa. Murió cuando en las nubes empezaban a dibujar los colores purpúreos de la aurora. Por fortuna para Leandra, había un puesto de mesera en un restaurante cercano que ocupó en medio de su tristeza. Encargaba a Daniel con una anciana que vivía a un lado de ellas y que le cobraba muy poco por cuidarlo. También Magdalena se casó antes de los 20 años, igualmente con alguien que conoció en el bar. Se fue con Manuel, lejos de Zimpan. A los 22 años estaba embarazada. Yo nací el 16 de febrero de 1962. Mis padres se divorciaron cuando tenía 4. Nunca más volví a saber de Manuel, mi padre. Mi madre murió de leucemia cuando yo tenía 15 años. Mi tía Leandra aceptó hacerse cargo de mí un poco a regañadientes. Yo no tenía otra opción más que ir con ella. Su amargura es irreprochable después de todas las penas que pasó desde niña. Una amargura que resultó inexorable, una amargura disfrazada de incesantes tristezas. Así que fui a Zimpan a vivir con mi tía y su rostro de quien no ve en la vida más que un monótono suplicio. El tedio me inundó en pocos días. Llegaba ahí un par de meses cuando Daniel me propuso ir a vivir con él, su esposa y su hija recién nacida, a un pueblecillo llamado Tlapida, en el que ya se habían establecido. Necesitaba ayuda en el negocio de cortinas que poseían, pues Claudia, su esposa, debía dedicarse casi por completo al cuidado de su hija. Así que acepté. Me dejaron un amplio cuarto para mí solo. Su casa era grande y fascinante desde la fachada. Tenía un hermoso pórtico con 2 columnas. La vida con ellos parecía prometedora, pero no tardé en fastidiarme. Se convirtió en una monotonía abrumadora. Del negocio de Daniel iba a su casa, que progresivamente perdía la inicial seducción que me había sugerido. La única distracción que tenía consistía en subir solo a un pequeño cerro los domingos, y hasta eso se hacía rutinario. En la cima de este cerro hay un promontorio sobre el que alguien colocó 5 enormes cruces. Uno de esos domingos encontré al pie de una de esas enigmáticas cruces un collar de plata con un dije que tenía incrustado un pequeño rubí. Alrededor de la piedra hay unas magnolias cuyos pétalos parecen llamas. Decidí no hacerlo saber a nadie. Esa noche, encerrado en mi cuarto, lo observaba fascinado. Fue cuando froté el rubí que dejé caer el collar. Observé asustado que de él salió un haz de luz roja que pulverizó al instante un reloj. Me emocioné. Surgió en mí la malicia, pero ésta se disipó en pocos minutos, dejando terror. Cuando ya estaba acostado, sin luces, pasó caminando junto a la ventana de mi cuarto un niño encapuchado, cabizbajo, llevando en sus manos, como en ofrenda, sobre un pequeño plato blanco, una vela de cuyo fuego emanaba una profusa luz rojiza. Me miró fugazmente como lamentándose, y siguió con su pálido rostro tan lúgubre y tenebroso. Obvio fue atribuirlo al rubí del collar. Pude dormir pocas horas. Algo bueno había al despertarme. Ese haz de luz roja también había diluido la monotonía que me envolvía. Fui con Daniel al negocio y todo el tiempo estuve deseando regresar para tener el collar en mis manos. Cuando por fin tuve frente a mí al collar, temí frotar la piedra de nuevo. De hacerlo, seguramente pasaría otra vez junto a la ventana aquel enigmático niño. Pero algo en el rubí al observarlo me seducía y me provocaba cierta malicia tremendamente arrebatadora, irresistible. Lo hice. Intenté dirigir el rayo hacia un bote y fue hacia el espejo. Se refractó y pasó a un lado de mi torso. En la noche pasó de nuevo el aterrador niño encapuchado con la vela, cabizbajo, esta vez más pálido. El resplandor emanado de la vela más intenso y grande. A la fugaz mirada de lamento se agregó un aire de desapruebo.
Tuve muchísimo miedo. A pesar del terror que me producía, no pude resistirme a la tentadora malicia reflejada en el rubí. Lo hice de nuevo. Sabía que vería al niño de nuevo. Sí, ahí estaba, más pálido. La luz más intensa y grande, pero esta vez la mirada se prolongó. Desapruebo y lástima se acentuaron, y esta vez los matizaba la resignación, la desesperanza. Después se desintegró y solo quedó la luz rojiza creciendo, intensificándose, hasta ser cegadora. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude ver de nuevo. Estaba en un lugar cavernoso en el que hay una especie de altar, dentro del que hay un enorme rubí hueco, en cuyo interior arde un fuego perpetuo. Me encontré entre decenas de niños encapuchados, todos con el mismo aspecto exánime. Me entregaron una decena de collares. No profirieron palabra alguna. Aquí el silencio abruma. Miré mi reflejo en una de las piedras. Ahora yo soy uno de ellos.